de nuevo a este espacio donde entrevistamos a los directores y directoras que compiten en el festival. Y hoy vamos a hablar del corto Las Alturas, un corto de animación que toma como punto de partida el tránsito cíclico que realizan a diario cientos de mujeres portadoras de un lado a otro de la frontera entre Ceuta y Melilla. Es un corto que reflexiona sobre la imposibilidad de prosperar, sobre la esclavitud o sobre la aceptación. Y para hablar de ello está el director, Alejandro González Salgado. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Ismael, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a echar un ratito aquí. Oye, lo primero que te voy a preguntar, ¿por qué se titula Las Alturas este corto? Se llama las alturas porque hay un concepto dentro de la creencia islámica eh, que se llama así, se llama al-Araf, las alturas. Es una especie de estado, pero también un espacio físico que es, según esta creencia, divide el infierno del paraíso. Es una especie de muro infranqueable desde donde algunos privilegiados pueden ver quién entrará en el paraíso y quién quedará en el infierno. Entonces, para nosotros, cuando empezamos a trabajar este cortometraje, nos parecía como muy simbólico, ¿no? Este muro infranqueable que dividía el infierno del paraíso y muy aplicable a la realidad que transcurre allí en la frontera entre Marruecos y España, tanto en Ceuta como en Melilla. Ujú. Oye, Las Alturas está cargado de simbolismos, de metáforas. ¿Tú estarías de acuerdo en definir tu cortometraje como un poema fílmico? Sí, porque bueno, yo creo que al final el corto devino en algo que, bueno, que intenta sugerir más que subrayar, parte de una realidad muy concreta, muy dura y muy difícil de explicar, como es el comercio atípico, como es el porteo que realizan estas mujeres en las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero sí es cierto que, bueno, invita a reflexionar sobre los temas de una manera más sugerente, invita a investigar, invita a reflexionar. Creo que dentro de que tiene una duración corta, genera espacios de diálogo con el espectador, ¿no? Y le tiende un poco la mano para que, en cierto modo, reflexione, vuele, estimule, ¿no? Que al final creo que la poesía se basa un poco en eso, ¿no? Ujú. Oye, y este corto forma parte de una trilogía, ¿no? De Bolingo, que era un mediometraje, Barsaj, que era un largometraje. ¿Estaba previsto esta trilogía o ha ido surgiendo, vaya, en el trayecto? No, bueno, no sé, supongo que sí. En cierto modo puede ser un tríptico. Las trilogías me suenan un poco así como a pelis de ciencia ficción o a mí me generan, no sé, algo con lo que creo que estamos un poco, por muchos motivos, no estamos muy cerca de eso, pero sí, al final son tres piezas que son muy hermanas en cierto modo, que nunca se concibieron desde un inicio, ni mucho menos, no soy tan listo para imaginar algo así. Y sí, al final supongo que al enfrentarte a una realidad tan compleja y por otro lado tan estimulante y que despierta tantas cosas contradictorias, y al convivir con esa realidad, al investigar, al estar documentándote, al- sí, al transitar por allí, por esos espacios, van surgiendo otras historias y tú te vas cuestionando a ti mismo lo que vas haciendo mientras vas, supongo, realizando algo, ya también está funcionando un poco algo dentro, latiendo a una posibilidad de querer mostrar otro trocito de esa realidad tan compleja de una manera también diferente o por una vereda cercana. Entonces, en cierto modo, sí, son tres pelis, cada una que se mueven un poco, que parten, quizás tienen un punto de partida muy común, que es el mundo fronterizo, pero cada una trata una temática diferente y cada una lo trata, creo, de una manera diferente también.
¿Y por qué la animación aquí en las alturas? ¿Por qué el uso de la animación? Pues la razón, podría argumentarte muchas razones. La principal es porque la película, un poco el origen, ¿no? Luego si tiene, si quieres hablamos un poco del por qué o cómo se aplica. Barzac, el largometraje anterior, se concibió en un principio con algunas secuencias de animación. Entonces hicimos bastantes pruebas, nos gustaba mucho, un estilo de animación muy sobria, muy primitiva, entre comillas, muy basada en las figuras de silueta, en el trabajo de Lotte Reiniger, en, bueno, en algo, eso se funcionaba muy bien con la idea de generar un contenedor de historias personales más que contar la historia de alguien en concreto, pero en el desarrollo del rodaje de la película vimos que estaba empezando a no tener sentido esas secuencias y ese trabajo de investigación de animación ya lo habíamos realizado con Óscar Ortiz Marzo, que es el director artístico de Las Alturas. Entonces, mientras estábamos rodando todavía Barzac, ya ahí replanteamos un poco o nos planteamos la posibilidad de llevar a cabo una historia más pequeñita bueno, con esa base del trabajo artístico que había hecho Óscar. A Óscar le parece muy buena idea. Y bueno, empezamos a mover esa propuesta mientras íbamos terminando el largometraje. Ese es un poco el origen. Ujú. El, el por qué nos parece lícito o a mí personalmente bueno, un poco por lo que hablamos antes, por la sugerencia y las posibilidades que te ofrece la animación, también por la gran dificultad de rodar de una manera eh, frente a frente, con un mínimo de tiempo. Es muy difícil rodar en la frontera, rodar este universo, no te dejan entrar alguna cámara y bueno, nos parecía como una manera muy interesante de, de mostrar esta realidad utilizando un sonido con un trabajo previo bastante prolongado con algunas de estas mujeres, ¿no? Que la parte documental fueran sus testimonios, fueran sus reflexiones y eso fuera un poco el, el corazón de toda la historia y como una especie de panel gigantesco donde nosotros fuéramos esculpiendo poco a poco cada frase, bueno, Ujú. irlo adecuando a, bueno, al trayecto que ellas realizan, que aunque no deja de ser una metáfora, cada tramo que aparece en la peliculita, cada tramo está basado en algo absolutamente real. Cada tramo es una visión metafórica de cada una de las partes del tramo que ellas recorren. Ujú. Y entonces, bueno, si surgió entonces en el anterior largometraje, ¿cuánto te llevó luego de entonces llevar a realizar Las Alturas? Buah, es que ha tenido una vida muy, Muy ajetreada. sí, muy ajetreada y muy compleja. Porque bueno, nos pilló un poco la pandemia, como a todo el mundo, por en medio. Era un proyecto muy difícil de levantar a nivel de financiación, porque es bastante arriesgado. La animación es muy cara. Y bueno, casi cuando estábamos planteándonos dejar el proyecto, llevamos un año y pico moviéndolo. Eh, Ganamos el premio Animario, que es un premio bastante sustancioso a desarrollo de proyectos. Y básicamente lo hicimos con eso, hicimos una apuesta a nivel de productora y bueno, decidimos que, entre otras cosas, el primer animario, aparte de estar bastante bien dotado, implica que tienes que entregarlo justo al año siguiente, tienes que estrenar ahí. Ujú. Entonces, bueno, teníamos una fecha y teníamos, y digamos que bueno, que todo el trabajo real de animación lo tuvimos que hacer en ese año. Había muchísimo trabajo de preparación y bueno, fue muy complejo porque justo cuando ya estábamos trabajando en firme, teníamos la imposibilidad de volver a trabajar con estas mujeres porque no podíamos viajar a Marruecos. Entonces fue, bueno, un poco doblemente dificultoso porque, bueno,
por un lado nos hubiera gustado, una vez trazada todo el universo definido y bueno, con todos los pilares colocados en su sitio, nos hubiera gustado poder volver a rodar o a grabar cierto Mm, tipo de conversaciones y no pudimos, tuvimos que hacer un ejercicio de escultura casi, mm. pero bueno, estaremos bastante contentos también. Oye, y para terminar, tus siguientes trabajos, no sé si estás metido en en alguna cosa ahora, digamos, con este tríptico que has preferido definir, mejor que trilogía, digamos, ¿has cerrado esta línea temática o de alguna forma tus siguientes trabajos van a seguir en esta línea? Bueno, sí, no, un poco. Ya acabo de estrenar un largo documental en el Festival de Sevilla ahora. No tiene nada que ver, es algo musical. Es un largometraje que se llama Un diálogo López. Eh, y sí, hay un proyecto que está bastante avanzado, entre los diferentes proyectos que tenemos en la productora ahora, hay un proyecto que, digamos, me apetecía, me apetece hacer, porque en cierto modo es complementario a, bueno, a estas tres películas, ¿no? Y se llama El Eterno Retorno, llevamos bastante tiempo trabajándolo. Bueno, y juega con la ambigüedad de algo tan, podríamos llamarlo macabro, como son los espacios de tránsito de las personas migrantes, ¿no? Yo Mm, cuando estábamos rodando Bolingo, hace ya bastante, 2014-2015, eh, y empezamos a conocer los campamentos de espera del norte de Marruecos, estos pinares mediterráneos. En paralelo íbamos investigando algunos asentamientos de personas migrantes aquí en el sur de Europa, aquí en Andalucía. Y era bastante alucinante comprobar que, muy desgraciadamente, una vez que la mayoría de estas personas han conseguido llegar a Europa, conseguir su sueño, muchos de ellos que consiguen vivir en el mundo de la fruta, etcétera, en el campo, acaban viviendo en campamentos que son muy, 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 muy parecidos a nivel, a todos los niveles casi, a los que se han enfrentado en su tránsito migratorio. Entonces esto fue un poco el punto de partida para empezar esta película, ¿no? Este nuevo proyecto. Es decir, parece como una especie de maldición, ¿no? De ser incapaz de salir de los mismos entornos a los cuales te enfrentas en el momento en el que decides buscar una vida mejor, ¿no? mm. Y bueno, entre otras cosas, en eso estamos. En eso estamos. Oye, pues Alejandro, muchas gracias por haber dado algunas claves de las alturas que compite en el Aguilar Film Festival. Muchas gracias por tu tiempo. Nada, muchas gracias a vosotros por, bueno, por la selección, que es un privilegio, y por, bueno, por el ratito de charla. Y a la gente que nos ve, pues que sigan viendo las demás entrevistas de directores y directoras que compiten en el festival y, por supuesto, animo a que la gente vaya a los cines a ver los cortometrajes del Aguilar Film Festival. Un saludo.